y que todos ubican aquí que este dispositivo que estoy apuntando acá es un router, está conectado a un switch y ese switch tiene dos PC en este lado de acá, ¿ya? En el lado izquierdo. Ese que acabo de encerrar en un círculo para que sea más fácil, ¿ya? Y luego tengo otro escenario donde este router está conectado a otras dos redes, ¿ya? Donde dice los dos círculos acá. Entonces tengo dos escenarios. Una, el router conectado a un switch y a un PC, o sea, y a un par de PC. Y aquí está lo que yo les decía, este router conectado a esta sola red, en realidad no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la tarea del router es comunicar redes, no dispositivos finales. El switch podrá comunicar, por ejemplo, si el PC 0 se quiere comunicar con el PC 1, los va a comunicar, pero el router no va a interactuar en nada. De hecho, miren, observemos. Si yo mando un paquetito aquí del PC 0 al PC 1, vamos a ponerlo en el nuevo que lo voy a poner acá. Poder- Ahí sí. Si yo mando un paquete del PC 0 al PC 1, observen, va a salir del PC 0, ¿no? Y va al PC 1, no fue nada al router, vuelve al switch, vuelve al PC 0 y se completó acá abajo. ¿Lo observan? ¿El router hizo algo? ¿El mensaje pasó por el router? No, no tuvo nada que hacer con el router porque no lo necesitaba. El mensaje no necesitaba pasar por el router, por lo tanto el PC no se lo envía al router, el switch tampoco se lo envía al router y el PC 1 cuando lo devuelve tampoco se lo envía al router. Entonces, en realidad, esto no tiene, el router de esta manera no tiene ninguna ciencia, ¿no? No tiene ninguna ciencia. Entonces, en cambio acá, en el escenario 2, si nosotros lo observamos, aquí ¿qué tengo? Tengo el router con dos interfaces, la Gigabit Ethernet 00 conectada al switch 1 y a una red donde está el PC2 y la Gigabit Ethernet 01 conectada al switch 2 donde está el PC3. O sea, aquí hay dos redes, dos redes. Y por lo tanto, si yo quiero comunicar el PC2 con el PC3, tengo que pasar de una red a otra. Tengo que pasar de una red a otra. ¿Ya? Entonces, evidentemente, si en este nuevo escenario yo quiero mandar un mensaje de aquí a acá, tiene necesariamente que pasar por el router. Es cuestión de mirar la figura nomás y no tiene otro camino tampoco para hacerlo en este caso, ¿ya? Pero vamos a ver lo que pasa con los mensajitos acá en el camino, porque esta es una parte importante. Lo mandamos del PC2, se busca al switch 1, ¿ya? Y el switch 1 se lo manda al router, ve, ahora sí se lo mandó al router porque lo necesitó, cosa que no hizo el primer switch. Ahí se fue, el router lo mandó al switch 2 y el switch 2 se lo va a mandar al PC3. ¿Ve? Si hubiéramos puesto más PC en ese lado, el switch lo va a mandar solo al PC que le corresponde. Lo devuelve el PC3, ese se lo devuelve al router, el router se lo devuelve al switch 1 y el switch debería devolvérselo al PC2. ¿Eh? Pero fíjense, dos cosas importantes. Primero, aquí es evidente que el router solo entra en acción cuando conectamos dos redes, ¿ya? Segundo, el router, ¿a quién envía los mensajes? Al switch. Y el switch se los envía al PC. No, no los envía directamente al PC. No es que pasaran por aquí y siguieran de largo. Y viceversa también. El switch se los va a enviar al PC.
o sea, al PC cuando corresponda y cuando va hacia arriba se lo envía al router. Porque el router entonces no solo interconecta redes, como les decía, sino que además no comunica a los dispositivos finales. A menos que el PC estuviera directamente conectado al router y no hubiera nada más, ahí no hay otra posibilidad, pero en este caso no es así. ¿Ya? Si nos metemos un poquito en el router, metamos ahí, ¿ya? El router, como les decía yo, va a tener varias interfaces. En este caso tiene 2 gigabit Ethernet, puedo agregarle más. Cada una de esas gigabit Ethernet me sirve para conectar una red. Siempre las interfaces del router tienen que pertenecer a redes diferentes, al menos en IPv4. En IPv6 es un poquito diferente, ¿ya? Vamos a, ¿ustedes se acuerdan de esto? Entro al router, al menú de configuración. ¿Ya? ¿Cómo verifico, por ejemplo, lo que hablábamos de las rutas, la tabla de ruteo? La tabla de ruteo se verifica con un comando muy sencillo que es el show IP route. Ahí yo lo puse abreviado, perdón. Show IP route, ¿ya? Es decir, que me muestre las rutas IP en el fondo. Eso es lo que le estoy diciendo de alguna manera al router. Con eso él me va a mostrar su tabla de ruteo, que en realidad empieza aquí. No sé si se alcanza a ver o se ve muy chiquitito. Lo agrando si no, ¿no? Creo que se ve bien. Les decía yo, entonces, esto que está acá es la tabla de ruteo. Aquí arriba, lo único que sale son los códigos de cómo el router aprendió esa ruta, ¿ya? Y en este caso, fíjense, me está mostrando que hay dos redes que existen. La red 192.168.1.0, que yo configuré previamente, y la red 192.168.2.0. Hay dos redes, ¿ya? Una conectada directamente a la interfaz Gigabit Ethernet 0 y la otra conectada directamente a la interfaz Gigabit Ethernet 01. Y la letra que sale aquí al ladito me dice cómo él aprendió esa ruta. Si yo busco aquí C, que dice la C, que es una ruta que él tiene conectada, o sea, que está conectada directamente al equipo. Y la L me dice que es local, ¿no? Que es local. ¿Por qué? Porque si yo pusiera, por ejemplo, otro router acá, supongamos, si yo tuviera otro router acá, conectara ese router a este equipo y aquí hubiera una tercera red, esa tercera red no estaría conectada directamente a este router y él, si la aprende, la aprendería como como una red remota, que no está en él, que alguien más la tiene, ¿ya? Entonces, pero las que él tiene directamente conectadas aparecen de esta forma. Entonces, esto que tenemos aquí es la tabla de ruteo. Esta tabla de ruteo es muy sencilla porque este router tiene solo dos redes y las redes las tiene directamente conectadas. Después vamos a ver otro ejemplo donde paso por otro router para que veamos, con una ruta estática en este caso, para que veamos qué es lo que pasa ahí. ¿Ya? ¿Me siguen con eso? ¿Vamos bien? Gracias, María. Muchas gracias. Bien. Entonces, voy a seguir acá con la presentación un poquito porque lo que quería era mostrarles un poco el funcionamiento general, porque de ahí nos vamos a meter a esta parte que está aquí. Miren, cuando un paquete es recibido de una red de destino y destinado a otra red, el router realiza los siguientes pasos. Desencapsula el encabezado de la trama para sacar el paquete IP, ¿ya? Recuerden aquí, pero está en la otra figura, así que no, ahí lo vamos a ver. Examina la dirección IP para encontrar si esa dirección IP de destino, ojo, en lo que examina el router en la dirección IP de destino, está o no en su tabla de ruteo, ¿ya? Pero lo que él busca en la tabla de ruteo no es la IP de destino específicamente, sino que la red a la que está asociada esa IP de destino. Si el router encuentra una ruta hacia el destino, encapsula el paquete de la capa 3 en una nueva trama y lo reenvía a la interfaz de salida. O sea, si yo vuelvo al packet tracer que teníamos acá, ¿qué me está y miro acá de nuevo? Fíjense. Si yo veo esta en la tabla de ruteo, no, acá,
Cuando el PC2 le envía un mensaje al PC3, ¿ya? El PC2 tiene, vamos a ver, quiero ver este paquetito. El PC2 ya envía un mensaje, fíjense, esto yo abrí el sobre. ¿Por qué lo abro? Porque esto también ustedes lo pueden, aquí lo estamos haciendo en el Packet Tracer, pero este ejercicio ustedes lo podrían hacer en un Wireshark, ¿ya? Capturar la trama y ver el origen, el destino, etcétera, ¿ya? Entonces aquí dice la IP de origen 192.168.1.10, es decir, este PC, el PC2, está enviando un mensaje desde esa dirección, esa es la dirección del PC2, y la dirección de destino es la 192.168.2.10, que debería corresponder a la del PC3. ¿Sí? Si yo busco esa dirección de destino, la 192.168.2.10, en la tabla de ruteo, no la voy a encontrar, fíjense. ¿Qué dirección hay? 192.168.1.0, 192.168.1.1, 192.168.2.0 y 192.168.2.1. En ninguna parte aquí dice 192.168.2.10. Entonces, si el router busca la IP de destino en su tabla, no la va a encontrar. Lo que el router hace es buscar si en su tabla está la red asociada a la IP de destino. Dígame, ¿alguien tiene una pregunta ahí? ¿Escucho un micrófono? Por el chat, si no se escucha bien. No, no, o no. ¿No? ¿No hay pregunta? No, aún no. Otro. Alguien se muteó. Ya. ¿No había pregunta entonces? Ya. Bueno, entonces le decía yo, no encuentra eso. Lo que él va a buscar es la red asociada a esto, que para eso utiliza la IP y la máscara, o algo que ustedes deberían manejar. Entonces, en este caso, con la máscara que tiene el PC, va a determinar que su red es la 192.168.2.0, la red de destino. ¿Y la 192.168.2.0 está aquí en el router? Sí, esa sí está acá, la estoy marcando en azul. Y entonces ahí él va a ver, ¿dónde tengo que enviar este mensaje? Lo tengo que enviar a la interfaz Gigabit Ethernet 01. ¿Por qué? Porque ahí está la red de destino o el camino hacia la red de destino. ¿Sí? Eso es lo que hace el equipo. Entonces, sigo. ¿Dónde estaba? Acá. Ya. Bueno, ahí estamos en el ejemplo con el router 1, que era lo que estaba haciendo, lo tenía planificado ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que estaba diciendo aquí, esto de encapsula, desencapsula, que de repente suena un poquito complicado, ¿ya? Lo que ocurre aquí es lo siguiente, ¿cierto? Recuerden ustedes que los datos, cuando uno los genera en un PC, en una aplicación, los genera en la capa 7, y de ahí los mensajes comienzan a bajar en las distintas capas. Cuando llegan a la capa 4, por ejemplo, se meten en una PDU de transporte, en un segmento datagrama, ¿ya? Después, cuando bajan de la capa 4 a la capa 3, se meten dentro de un paquete, y cuando bajan de la capa 3 a la capa 2, se meten dentro de una trama. El router, como vemos aquí, trabaja solamente eh, con las 3 primeras capas. Ahí. El PC trabaja con las 7, el router con las 3. Entonces, cuando le llega un paquete IP, él viene, cuando dicen capsula, significa que lo mete dentro de una trama. Es decir, aquí venía el mensaje IP con su cabecera, con todas sus cositas. Si él encuentra la red de destino, solo si encuentra la red de destino, lo va a meter dentro de una trama de capa 2, que tiene su dirección MAC y sus otros. Solo si encuentra la red de destino en la tabla de ruteo. Si no la encuentra, ¿qué va a hacer? Desecha la trama. Si él no encuentra en su tabla la ruta hacia el destino, desecha la trama y esa trama nunca llegó al destino. Y ahí es cuando a mí me sale el mensaje destino no alcanzable, cuando yo mando un ping, por ejemplo. Cuando yo mando un ping y me sale destino no alcanzable, es porque o no tengo router, o no tengo gateway, o el router
le llegó el mensaje y no encontró a dónde enviarlo. Como no encontró a dónde enviarlo, botó la trama nomás, po. Botó el paquete, digamos. ¿Ya? Entonces, como se muestra en la figura, los dispositivos tienen direcciones IPv4 de capa 3, mientras que las interfaces Ethernet tienen direcciones de capa 2. Eso es lo que yo le decía. Este equipo con el PC1 con el router, se comunican a nivel de tramas. El router 1 con el router 2 se comunican a nivel de tramas con direcciones de capa 2. Por lo tanto, cada vez que viene un mensaje IP, lo tenemos que meter dentro de una trama. ¿Ya? Las direcciones MAC se acortan para simplificar el ejemplo. Claro, aquí está la dirección MAC, por ejemplo, esta que dice A, OA, no, OA no, 0A, guión 10. No, no existe el OA. ¿Ya? Y aquí están. Entonces, cuando el router 2 le envía algo al router 1 al router 2, se lo envía con la dirección MAC. Y dentro de la dirección MAC viene el paquete IP que tiene las direcciones de destino. Dígame. Ya, entonces, a medida que, que un paquete se desplaza desde el dispositivo de origen hacia el dispositivo de destino final, las direcciones IP de capa 3 no se modifican, así como las PDU de capa 3 no cambian, pero sí las direcciones MAC. Ya, este ejercicio típico que se los preguntan por ahí en alguna parte y es súper, súper común. Mire, decíamos, si yo mando el mensaje acá, vamos a ir vamos a analizar las tramitas acá rápidamente cuando cambian de dirección. Ahí va a llegar, llegó. Para que llegue de vuelta rápidamente. Va a llegar de vuelta. Ya, llegó de vuelta. Perfecto. Entonces, fíjense. Voy a ir analizando cuando sale el paquete del PC2, de que está aquí, observe. La dirección de origen es ya la habíamos visto, la 192.168.1.10. La de destino es la 192.168.2.10. Y las MAC, que son estas de acá, capa 2, fíjense. Y las MAC, esta es la MAC del PC, la 00E0A317-2806. Y esta es la MAC de quién, de a quién va dirigido el mensaje. ¿Del PC3? No, no es la del PC3, porque a nivel de capa 2, el PC2 no puede ver solo conoce lo que está en su red, por lo tanto él podría ver la MAC del switch y la MAC del router. En este caso debería ser la MAC del router. Yo analizo aquí después cuando esto llega al switch, fíjense, se sigue manteniendo la MAC de origen, aquí ya no hay IP, y aquí en el router, ¿ya? Ve, solo está la trama. Estos equipos entre el switch y el router se comunican a nivel de trama, no a nivel de dirección IP. ¿Ya? Y el router después se lo envía al switch 2. Y aquí en el switch 2, cuando el mensaje salió de aquí para acá, fíjense lo que va a pasar ahí. La dirección IP de origen sigue siendo la 192.168.2.10, la de el origen cuando viene, y esta también, pero las tramas no son las direcciones de MAC no son las mismas. Porque cada vez que se encapsula en una trama, cuando el router le manda algo al switch 2, le pone su propia MAC como dirección de origen y se lo envía a la MAC del otro equipo. Pero dentro de esa trama va el paquete IP y el paquete IP mantiene siempre las direcciones de origen y destino. Fijan que acá la dirección de origen y destino de la capa y de la capa 3, bien digo, se mantienen, son siempre las mismas que vimos, que son las direcciones de los PC,
mientras que las MAC van cambiando tramo por tramo. Y eso es un poco lo que me quiere decir esta presentación. A medida que un paquete se desplaza desde el dispositivo de origen al dispositivo de destino, las direcciones IP de capa 3 no se modifican, ¿ya? No cambian, pero las que sí cambian son las direcciones de capa 2, porque cuando este le manda un mensaje a este, va su MAC y la MAC del router. Cuando este le manda el router 1 al router 2, va la MAC del router 1 y la MAC del router 2. Ya no va la MAC del router del PC 1. Cuando el router 2 le manda algo al router 3, va la MAC del router 2 y la MAC del router 3 como destino. Pero ya tampoco va la del router 1 ni ninguna cosa. Y cuando el router 3 le manda algo al PC 2, va la MAC del router 3 como origen y la MAC del PC 2 como destino. Pero lo que no cambia de extremo a extremo son las direcciones de capa 3. ¿Cómo vamos ahí? ¿Se entendió ese proceso? Este proceso fundamental normalmente lo preguntan, generalmente hay ejercicios donde, no sé, pues Cisco te pone un diagrama y te pone las direcciones y te dice abajo la alternativa. ¿Cuál sería la MAC de origen y destino en la trama en el punto tanto? ¿Ah? Y te pregunta ese tipo de cosas. ¿Mm? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Chicos, chicas. Sí, gracias, Eduardo. Gracias, gracias. Ya. Seguimos rápidamente. Bueno, aquí sigue explicando más o menos lo mismo, que lo voy a ver ahora con una red, con esta red de 3 partes nomás, ¿ya? Entonces, voy a revisar esto rápidamente y luego lo veo en el packet, ¿no? Ahora el router debe determinar cómo encapsular el paquete y enviarlo a la interfaz de salida. Los pasos que se describen son los siguientes. Voy a revisar estos pasos y luego los vamos a ver en el packet tracer, ¿ya? El marco de enlace de datos con un paquete IP encapsulado llega a la interfaz del router. Ya, cuando un paquete IP entonces llega a la interfaz de entrada del router, ¿ya? El router, como dijimos recién, lo examina. Revisa la IP de destino y ve si esa IP de destino, como dijimos, la red de destino, está en la tabla de ruteo. Si está en la tabla de ruteo, voy a seguir el orden que está acá mejor, para que no se nos pierda. Entonces, se me perdió el mouse, ahí está. Entonces, fíjense, lo primero que hace, llegó a esta trama IP, que está aquí, revisa qué cosa, la IP de destino. Recibe la trama, el paquete IP, analiza eso. Y va a mirar la tabla de ruteo. Si está en la tabla de ruteo, perfecto, lo va a seguir procesando. Si no está en la tabla de ruteo, lo bota a la basura, como dice aquí. Lo desecha. Si está en la tabla de ruteo, entonces encuentra el prefijo más coincidente. A esto se refiere con encontrar la red, ¿ya? Por eso les decía yo, porque no va a encontrar la dirección IP de destino en la tabla de ruteo, sino que lo que encuentra es la red de destino y encapsula el paquete en una nueva trama de enlace de datos y lo envía por la interfaz de salida. ¿Mm? Entonces, ahí el router mete esto dentro de una trama. ¿Eh? El paquete IP lo mete dentro de una trama, como ese sobrecito que yo le estaba diciendo. Y ahí se lo envía al destino, si es que el destino está alcanzable directamente por él, ¿ya? Y si no es alcanzable directamente por él, lo va a enviar al siguiente router, ¿ya? Por ejemplo, si yo me devuelvo a la figura anterior, voy a borrar, sí, para que usemos esta figurita anterior. Supongamos que aquí hay otro PC. Si el PC 1 le mandó un mensaje al PC X que yo tengo acá, cuando llegue el mensaje a este va a buscar su tabla de ruteo y como el router, el PC X está directamente conectado a él, le va a mandar la trama, el paquete IP a él. Pero si el PC 1 le está mandando algo al PC 2, él va a buscar y va a decir, oh, el PC 2, la red 192.168.4 no la tengo yo. Pero sí sé que si se la mando al router 2, puede llegar hacia allá.
Entonces lo que hace él en el paso, si no la tiene alcanzable directamente, se la va a mandar al siguiente router que él sabe que tiene, que puede llegar a ese destino. ¿Ya? Entonces, una tarea del router no es, por eso se llama encaminamiento, porque no siempre te va a dejar en la red de destino. Lo que hace es dejarte en camino a la red de destino. ¿Ya? Si vuelvo al ejemplo que les decía antes de cuando ustedes se van o se vienen del colegio, esto es como que yo los voy a dejar al colegio, entonces, ¿qué hago? Los acompaño hasta el paradero. Yo no te puedo ir a dejar hoy día, ya, entonces, ¿qué hago? Te acompaño hasta el paradero y te dejo en la micro que yo sé que te deja en el colegio. Te dejo arriba de la micro, pum. Porque yo sé que por este camino tú llegas al colegio. Si te tomas esta micro, tú vas a llegar allá. ¿Ya? No puedo llevarte al colegio directamente, pero te dejo en camino a. ¿Se entiende la analogía o no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Sí, no, gracias. Si no se entiende, me dicen. Ya. Gracias, Jonathan. Ya. Sigo entonces. Que me devolví para poder explicar un poquito esto. Entonces ve, por eso tiene aquí en el punto 3, tiene dos alternativas. El punto 3 tiene dos alternativas, dejarlo, enviarlo directamente al destino, si es que ese destino es alcanzable directamente por él, y si no es alcanzable directamente por él, la otra alternativa sería enviarlo al siguiente router, al cual yo sé que debería llegar a esa red. Y eso, ¿cómo lo sabe? Siempre consultando la tabla de ruteo, porque la tabla de ruteo le va a decir si la red la puede alcanzar, ya sea directamente, como vimos en ahí, las tenía directamente conectadas, o si las aprende a través de otro router. ¿No? El proceso de envío de paquetes, entonces, les decía yo, las tres acciones para enviar un paquete son enviar el paquete a un dispositivo en una red conectada directamente, ¿ve? Eso es lo que decíamos recién, si lo tengo conectado o no. Enviarlo al siguiente salto, el de enviarlo al siguiente salto significa que se lo envío al siguiente router, al router al cual yo sé que está en camino hacia la red. Y si no, como ya dijimos, si no tiene, si no puede alcanzar la red, si no conoce el destino, lo desecha nomás. ¿Ya? Descarta el paquete. Cuando envía el paquete a una red conectada directamente, ¿ya? Si la entrada de la ruta indica que la interfaz de salida es una red conectada directamente, esto significa que la dirección IP de destino pertenece a una red conectada directamente. El paquete entonces lo va a enviar directamente al dispositivo de destino porque ahí él es capaz de conocer la MAC del dispositivo de destino. Como es capaz de conocer la MAC, puede encapsularlo directamente en una trama con la dirección MAC de destino. Si no, como dijimos, se lo va a enviar al siguiente router con la MAC de ese siguiente router. ¿Mm? El ejercicio que hacíamos hace un ratito. ¿Ya? Entonces, la verdad es que en IPv4 y en IPv6 el proceso es prácticamente igual, ¿ya? Con la diferencia que en uno utiliza el ARP para saber la dirección de MAC de destino y en el otro utiliza un mensaje de ICMP versión 6, que es como una especie de ping. El ICMP, recuerden que es el protocolo que se utiliza para enviar los ping y eso. Entonces, en IPv4, como él conoce la MAC de destino, siempre recuerden que no solo los routers, sino que los PC, los switch, bueno, los PC básicamente, cómo conocen las MAC, las direcciones de los vecinos de quienes están en su red a través del protocolo ARP. El protocolo ARP le permite enviar un broadcast, ¿ya? Y preguntarle a los demás, oye, ¿cuál es su MAC? O enviarle un mensaje IP. Yo conozco tu IP, pero no conozco tu MAC. Si yo conozco tu IP y no conozco tu MAC, igual no me puedo comunicar contigo. Entonces, con el protocolo ARP, los equipos que hacen preguntan. ¿Ya? Le mandan un mensaje ARP a la dirección IP y le preguntan cuál es su MAC. Entonces, en IPv4, el router, a través del protocolo ARP, pregunta las MAC y con eso después puede colocar esa dirección MAC en la trama. En IPv6 el procedimiento es el mismo, solo que en vez de hacerlo a través de el protocolo ARP, pregunta las direcciones MAC a través del ICMP versión 6.
¿ya? Pero el proceso es el mismo, en el fondo. Ah, no tengo tu dirección MAC, te la tengo que preguntar. Te mando un mensaje IP y te la pregunto. ¿Cómo? A través del protocolo ARP en IP versión 4 con el, ICMP versión 6 en IPv6. ¿Ya? Eso lo hacen siempre, en todo caso, no es solo algo que haga el router, ¿ah? Es algo que hacen los PC, que hacen los switch, que hacen todos los dispositivos dentro de una misma red, cuando tienen que comunicarse con alguien y no saben la dirección MAC, y sí saben la IP, preguntan a través de la IP las direcciones MAC. ¿Ya? Porque las tramas, recuerden, de capa 2 se envían con direcciones MAC en las cabezas, direcciones de origen y destino son MAC. Dentro de las tramas está el paquete IP y ese paquete IP lleva las direcciones IP. Pero lo primero que va a hacer el dispositivo es leer la trama. ¿Ya? Y la trama tiene que ir dirigida a él. Y la única forma de que la trama vaya dirigida a él es que tenga la dirección MAC correspondiente. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Ya? Entonces, de esa manera él encapsula la trama. Para enviar los paquetes, fíjense, a una red distinta, si la entrada es una red remota, es decir, no es una red que el equipo tiene directamente conectada, ¿ya? Significa que la IP de destino pertenece a un dispositivo de red que no está conectado directamente. Por lo tanto, tengo que enviárselo al router siguiente. ¿Ya? Y para enviárselo al router siguiente, se produce el mismo proceso de ARP o ICMP versión 6, ¿ya? em, para determinar la dirección MAC del router. En el caso de los equipos Cisco tienen sus propios protocolos también con el que detectan a los vecinos. El CDP, por ejemplo. Por lo tanto, los equipos Cisco con el CDP van a detectar al router vecino y van a saber su MAC ya con anterioridad. Porque este proceso de ARP lo hace solo si es que no conoce la MAC. En el caso de los equipos Cisco no debería darse eso porque eh, una vez que detectan al vecino, ya conocen su MAC y conocen todos los datos generales como para poder comunicarse con él. ¿Ya? Y ahí lo enviamos al destino. Espérense, todavía no quiero llegar a esto y esto va a ser lo último. Todavía tengo algo de tiempo para ver esto. Veamos la segunda red que tengo por aquí, armadita. ¿Dónde está? No, esta no. Segunda red, ¿dónde la tengo? Escápate de aquí. No, 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 no. Descarta. Ya. ¿Dónde está? Acá está. Ya. La segunda red que tengo, fíjense, también tengo, hice dos versiones para mostrar el tema del protocolo de enrutamiento. Entonces, aquí tengo la segunda red, esta la tengo funcionando y en esta tengo un salto distinto para que veamos la diferencia de la tabla de enrutamiento y este nuevo proceso. ¿Ya? Entonces, si yo le envío acá ahora un mensaje desde el PC, voy a borrar aquí, ahí sí. Si le envío un mensaje desde el PC 0 al PC 1, ¿ya? Vamos a darle play ahí, va al router, este router va a revisar su tabla de ruteo, como ve que no está directamente, se lo manda al otro router, ¿eh? Y ese lo envía acá. Hasta ahí está todo funcionando súper bien. ¿Ya? Ese debería devolverlo para llegar al equipo de destino. Podría haberle puesto un tercero para que fuera tal vez más claro, pero tercer router. Y ahí volvió el ping. Yo lo que hice fue un simple ping nomás en este caso. eh, no hay problema. Si lo hago acá abajo, fíjense, voy a hacer lo mismo acá abajo. Voy a borrar. Vamos a enviar acá. Y le ponemos play. Lo envía al router. Y el router sale una X ahí. ¿Qué hizo? Este router desechó la trama, lo que estábamos diciendo, y se la devolvió ahí. Y ahí es cuando a mí me sale el típico mensaje de destino no alcanzable o algo similar. eh, por ejemplo, acá.
yo le mando lo hacemos de la otra manera, como lo haríamos en un PC normal, por ejemplo, un ping a la 192.168.10, no, 2.10 debería ser el PC de allá. Ve, respondió, ya, ese es el PC de acá. ¿Eh? Que sabemos que aquí arriba estaba funcionando. Acá abajo es donde no estaba funcionando el asunto, que lo puse a propósito, sí. Ping a la 192.168.2.10. Y ahí ve que me dice destino no alcanzable. Que vimos recién que este router no envió el mensaje al otro router, sino que salió una X roja y le devolvió este mensaje de destino no alcanzable al PC. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que pasó? Pasó ese proceso que estábamos viendo en la presentación recién, que le llegó el mensaje, vio la IP de destino, lo busca en su tabla de ruteo. Si no está en su tabla de ruteo, va a desechar el mensaje, porque si no está en su tabla de ruteo, no sabe a dónde tiene que enviarlo. Comparemos las tablitas de ruteo. Enable. El comando para ver la tabla de ruteo, recuerden que lo dijimos, el show IP router. Ya. Este es el router de arriba, el router 0. Fíjense, el router 0 tiene en su tabla de ruteo 3 redes. Fíjense. La red 10.0.0, que es la red que hay entre los dos routers. La voy a marcar aquí. Esta de aquí es la red 10.0.0. Tiene otra red acá. Y después hay otra red acá. Ah, me quedó mal ese último. Espérense. Ahí, ahí, sí, ya. Entonces hay 3 redes. ¿Ya? La del medio, esta es la 10.0.0. La donde está el PC0 es la 10, la 192.168.1.0. Ahí hay otra red. Y luego está la 192.168.2.0. Fíjense. Están las 3 redes. O sea, este router, el router 0, conoce la red donde está el PC0, conoce la red que hay entre los dos routers y conoce la red donde está el PC1. Entonces, cuando el PC0 le mandó un mensaje dirigido al PC1, él buscó su tabla de ruteo y vio que sí tiene el destino en su tabla de ruteo y lo mandó al destino. ¿Cuál es el destino? El 10, el 10.1.1.2. ¿Quién es el 10.10.1.1.2? El router 1. Entonces se lo mandó al router 1 y el router 1, que está conectado directamente a esa red, pudo hacerlo llegar al destino correspondiente. ¿Sí? En cambio acá, comparemos con el... Y otra cosa importante, fíjense, que habíamos visto antes. Esta ruta dice conectada directamente local, conectada directamente local. La red del PC0 está conectada directamente al router 0. La red entre los dos routers está conectada directamente al router 0. Pero esta red de acá, donde está el PC1, no está conectada directamente al router 0. Y de hecho dice que la aprendió de otra manera, la dice con una S. ¿Qué significa la S ahí en la tabla de ruteo? ¿Qué significa la S en la tabla de ruteo? Estático, María, muy bien. Significa que la aprendió por una ruta estática. Excelente. ¿Ya? En cambio, si miramos acá, vamos a ver el otro router donde no nos resultó el asunto. Estaba borrando esa cosa. El router donde no nos resultó la cuestión. Show IP router, vamos a ver su tabla de ruteo. Y fíjense, la vamos a poner la otra al ladito, está acá. Si comparamos las dos, fíjense, este router no tiene la última red, esta ruta estática no la tiene. No conoce la red 192.168.2.0. Y como no la conoce, cuando le llega el mensaje del PC0, desechó la trama, la botó. ¿Se fijan? Formas de aprender las otras rutas pueden ser a través de protocolos de ruteo. Hoy día los más populares aquí y más utilizados serían el EIGRP, que es un protocolo propietario de Cisco, bastante eficiente, muy recomendable en las redes Cisco. Eh,
Pero tal vez el que más se usa aquí es OSPF. ¿Por qué? Porque OSPF es un estándar, es un protocolo estandarizado. Eso significa que lo usan router multimarca. Lo van a usar router Huawei, lo usan los routers Microtic hoy día. No podemos usar el EIGRP en estos routers que no son Cisco. Entonces, por eso es mucho más utilizado el OSPF. ¿Podemos usar el OSPF en router Cisco? Sí, también. Ojo con eso. Es un estándar, por lo tanto, también lo puedo usar en router Cisco, que son tal vez los más comunes hoy día. RIP es un protocolo que se usaba mucho, pero la verdad es que ya está bastante viejito, no se usa mucho. Y el otro que se usa harto, pero ya para redes WAN mucho más extensas, no autónomas de diferentes empresas, es el BGP, que es el protocolo que se usa para el Internet, por ejemplo, el protocolo de ruteo donde todas las redes son de distintos proveedores, los routers de uno no tienen, digamos, yo soy BTR, no administro los routers de Movistar, pero sí tienen que tener conexión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de un protocolo que permite esa conexión entre redes que son de diferentes administradores, y ese es el BGP. Ese es el gran protocolo que utilizamos ahí en Internet. Pero en las redes más chiquititas o que nosotros administramos, lo que más se usa es OSPF, y en el caso de equipos Cisco podría ser el EIGRP. Y lo otro es colocar rutas estáticas, que es lo que me metí ahora. No me voy a meter en lo otro porque eso ya es para largo. ¿Ya? Una ruta estática que yo hice en este router de arriba, y de esa manera pudimos ver cómo llega de un lado a otro. ¿Ya? La información de enrutamiento, perdón, saqué esta cosa para que me quedan 10 minutitos para el break, ¿ya? La información de enrutamiento, fíjense, aquí tenemos una red parecida a la que yo tenía, solo que cada router tiene dos redes, ¿eh? La 192.168.10.0, la 192.168.11.0, la tiene el router 1. Luego hay una red entre los dos routers. Siempre esta conexión entre dos routers es una red aparte. Ojo con eso, que tiene que ser conocida. Y luego está al otro lado la red 10.1.1.0 y la red 10.1.2.0. ¿Ya? Entonces, este router, por ejemplo, el router 1 tiene conectada directamente la 192.168.10.0 y la 192.168.11.0, más la red 209.165.200.224. También la tiene conectada este router directamente. En cambio, el router 2 tiene conectada directamente la 209.165.200.224 y la red 10.1.1.0 y la red 10.1.2.0. Si yo configuro la interconexión entre ellos con una ruta estática o con algún protocolo de ruteo, este router debería conocer la red 10.1.0 y la 10.1.1.0 y la red 10.1.2.0, pero le van a aparecer como redes remotas, y ahí le van a aparecer cómo las aprendió, por una ruta estática o por algún protocolo de ruteo, ¿no? Y aquí una pequeña diferencia importante en cómo lo vemos. Entonces, cuando yo veo la tabla de enrutamiento, que es esto que les estaba mostrando recién, tengo varias maneras en que se ven las entradas. Por ejemplo, rutas locales, rutas directamente conectadas, rutas estáticas, que eso fue lo que vimos acá, y rutas con protocolos de enrutamiento. No apareció esto en ese ejemplo, pero aquí se menciona justamente el EIGRP o el OSPF. Si vuelvo acá a nuestros amigos que estaban acá, este de aquí, fíjense, para ver el ejemplo. Las rutas que aparecen como locales y las rutas conectadas directamente, en la práctica son lo mismo. O sea, son las redes que a las que el equipo accede de manera directa porque las tiene conectadas a él. ¿Ya? Por ejemplo, este router de acá tiene conectada directamente la red 10.1.1.0 y tiene conectada directamente la red 10, o sea, y tiene una local que es la 10.1.1.1. Aunque yo desconectara el otro router, a lo mejor, estas redes son alcanzables para este router 0 porque las tiene conectadas directamente. ¿Mm? Esas rutas siempre van a tener el menor costo, es decir, van a ser las rutas que el router siempre va a privilegiar, porque evidentemente llega más rápido y de mejor manera a
a un destino que tiene directamente conectado que a uno que pasa por otros equipos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una entrada de una tabla de ruteo que aparece como local y una que aparece directamente conectada? Fíjense. ¿Quién me podría, si observa eso, decir cuál es la diferencia entre esto? Entre la C y la L, que también aparecen aquí para la otra ruta, ¿ve? Para la otra red. Perdió ahí, el chat. Se me fue el chat. ¿Alguien? ¿Alguien me puede decir? Ya lo tengo acá abajo. ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, no importa, porque yo Respondió lo voy a Tomás decir igual. Vives. Pues tomó ¿Perdón? Tomás Vives. Tomás Vives respondió, puso L en la puerta de enlace. Él es la puerta de enlace. Ya, muy bien. Gracias, no te había... sí, una dice local y conectada, pero quiero saber cuál es la diferencia. Gracias. Lo que dijo Tomás, perdón, no lo alcancé a ver, disculpen. Eh, tiene razón. ¿Qué significa esto? Fíjense. eh, lo de rutas locales y directamente conectadas es algo que no existía antes, solo aparecía la ruta directamente conectada, pero después las nuevas versiones de Cisco, desde el iOS 15 en adelante, empezaron a mostrarme la local. En realidad, estas dos representan la misma red, 10.10.1.0 y esta de acá, la 192.168.1.0. La diferencia es que si ustedes se fijan, la conectada me muestra la dirección de red 10.10.1.0, mientras que la local me muestra la dirección de la interfaz. O sea, esta es la dirección que tiene el puerto del router. El puerto del router. Que pertenece a su vez a la red 10.10.1.0. Acá el puerto Gigabit Ethernet 00 del router pertenece a la red 192.168.1.0, pero ¿cuál es la IP de ese puerto específica? La 192.168.1.1. Entonces, uno me muestra la red y me dice red conectada directamente y el que dice local me muestra la IP de la interfaz. De la interfaz. Fíjense. Show running. Vamos a hacer un show running rapidito. Entonces ve. ¿Cuál es la IP de la interfaz Gigabit Ethernet 00? 192.168.1.1. ¿Cuál es la IP de la interfaz serial 00? 10.1.1.1. ¿Ya? Esa es la única diferencia, pero en la práctica, si me aparece una dirección en la tabla de ruteo como conectada y una como local, representan la misma red, solo que una me está diciendo y no es que sean dos redes diferentes, sino que una me representa la IP de la interfaz, que como dijo su compañero, normalmente la interfaz del router corresponde al gateway que le colocamos a los PC. Eso es súper importante. Si el PC no tiene gateway, aunque mi red esté bien configurada, con esto cierro, esta cuestión no funciona. ¿Ya? Miren, yo me voy acá. Aquí este PC tiene gateway. El gateway es la IP de la interfaz del router. Si yo le saco esto o le pongo una equivocada, le vamos a poner la 11, ya que no existe. Y vuelvo a mandar el ping acá, que funcionaba. Sabemos que el router está funcionando, que el enlace está funcionando. Sabíamos que ese ping respondía. ¿Qué hice? Cambié el gateway. Ya, puse un gateway cualquiera. El gateway es donde el PC manda los mensajes que van dirigidos a otra red. Entonces, cuando él está mandando este ping a la 192.168.2.0, se lo está mandando primero a la dirección del gateway, porque a él le está diciendo, mándame ese paquete a la otra red. Y la 192.168.1.11 no existe. Por lo tanto, le está mandando ese mensaje a él, jamás le llegó al router, y por lo tanto, si no le llegó al router, el router no puede hacer su trabajo. ¿Sí? Así que la dirección de gateway, que es esta dirección de interfaz que aparece ahí, es muy importante. ¿Ven? Ahí aparece nuevamente. Dígame. Ahí se me perdió. Dejé muy abajo el chat.
¿No? Nadie. Ya. Bien, entonces ahí tenemos la ruta estática, la ruta conectada directamente, ya vimos cómo aparece la ruta estática y si se aprenden con algún protocolo va a aparecer la sigla correspondiente o la letra correspondiente al protocolo con el que se aprendió. Protocolos de ruteo dinámico ya son tema para otra vez. ¿Ya? Aquí tenemos los diversos protocolos de ruteo dinámico que yo les decía, ¿ya? Para IPv4 y para IPv6. ¿Ya? Las tablas de ruteo son muy similares para IPv4 y para IPv6. Cambia el formato de las direcciones, como ya sabemos, que las de IPv6 tienen un formato hexadecimal de 128 bits, ¿ya? Con 8 extetos, 8 campos de 16 bits, recuerden. Y aquí están destacados los principales protocolos. Yo les decía, el OSPF es un estándar, igual que ISIS, el IGRP es un protocolo de Cisco, y el otro muy importante sería el BGP, que también es bastante utilizado. ¿Mm? ¿Ya? Esto que está aquí, ya lo acabo de lo revisamos hace un rato, que era el encapsulamiento y el envío de los paquetes. Estoy en la última parte que era acá, no, aquí. Que es como reenviamos estos paquetes y cómo cambiamos las direcciones MAC, que es algo que ya les mostré hace un ratito. Hasta ahí. Dudas, consultas, interrogantes, inquietudes. Que me queda un minuto según mi reloj. Pues al final vamos a ver algunos. ¿Ya? Desde el punto de vista de lo que preguntan aquí o de lo importante para la ciberseguridad, como les decía, por ejemplo, son estos protocolos como el ARP o son que estos equipos, lamentablemente, los equipos de intermedios como los routers o los switch conversan de manera automática y esos protocolos que a veces usan para conversar de manera automática son usados por los hackers para enviar mensajes o para engañar, por ejemplo, enviando aquí una ARP, haciéndose pasar por otra Mac, porque la ARP, dijimos, lo usa para eh, detectar las Mac, y si yo me hago pasar por otra Mac, puedo recibir la información de otro equipo, ¿ya? Eh, etcétera, etcétera. En el caso de los switch, los van a ver, es un poquito, se usa harto la denegación de servicio, llenándole las memorias a los equipos, etcétera. Bien. Ahí me pusieron una manito arriba, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a seguir después. Entonces, vamos a hacer el break y 15 minutitos. Y después del break, vamos a seguir con el tema de los switch y las comunicaciones inalámbricas. Vamos a tener que ir más rapidito ahí porque son dos temitas. ¿Ya? Ya, súper. Así que bien. Bien, pues nos Ya. vemos en 15 minutitos. Aprovechen de relajarse, descansar, tomar algo.